Si a lo largo de la historia Estados Unidos ha hecho que su nombre resuene por todo el mundo por cosas desafortunadas como Donald Trump y la sociedad consumista en la que vivimos, creo que forzosamente también tendríamos que mencionar los tiroteos masivos. Y a mi parecer, los que más ruido causan son aquellos que tienen lugar en instituciones académicas. Es muy interesante el análisis sociológico que se le puede dar a este tipo de sucesos. Todos hemos escuchado hablar sobre casos como el de la masacre de Columbine, el de la masacre de Virginia Tech, que pues han influido en posteriores réplicas o tiroteos con características similares en todo el mundo, incluso aquí en México, lamentablemente. Sin embargo, hace unos días me estaba preguntando cuál habrá sido el primer tiroteo masivo ocurrido en un centro educativo en el país, o sea, en Estados Unidos, como para tratar de entender cuál fue la base que detonó pues esta tendencia en el país, o si realmente fue una tendencia o no, y etcétera. Entonces, precisamente es de ese caso del que les voy a hablar en este video. Charles Joseph Whitman nació en Florida en 1941. Pertenecía a una familia a la que no le hacía falta nada, pero que sí tenía un problema bastante grave, pues el papá de Charles era una persona bastante explosiva que siempre estaba golpeándolo y gritándolo. Con todo esto pensaríamos que pues son los ingredientes para crear a un niño problema. Sin embargo, Charles era un niño bastante educado y muy inteligente. A los 12 años, como prueba de esto, obtuvo el rango más alto de los Boy Scouts y pues tenía muy buenas calificaciones en la escuela. Cuando entró a la preparatoria, se desempeñó como un joven bastante brillante, quien además era muy popular. Al graduarse, decidió enlistarse en los cuerpos de marina, donde recibió varias insignias por su excelente desempeño, entre ellos una medalla por ser el mejor tirador. Who would have known? Soy un asco. En 1961, Charles decidió entrar a la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, donde conoció a su novia, con la que se casaría un año más tarde. Sin embargo, pues Charles quería también terminar su enlistamiento en la Marina, por lo que regresó al Camp Lejeune, que era la base donde se encontraba enlistado, y terminó con su enlistamiento. Pese al hecho de que tuvo un montón de infracciones, una de ellas por poseer un arma de fuego personal en la base, cosa que no se podía hacer. Pero bueno, Charles consiguió licenciarse con honores. A su regreso a la universidad en 1966, Charles comenzó a estudiar una ingeniería arquitectónica y además a realizar ciertos trabajos temporales por la ciudad. Sin embargo, estaba empezando a utilizar fuertes cantidades de anfetaminas y a sufrir graves migrañas. Pero lo verdaderamente grave sucedería el 1 de agosto de 1966, cerca de las 11:30 horas de la mañana, cuando el estudiante de ingeniería Charles Whitman, vestido con el traje de un encargado de mantenimiento, se dirigiría hacia la torre del reloj de la Universidad de Texas, presionando en el ascensor el número 27, o sea, el último piso del ascensor, donde fue recibido por la recepcionista del edificio, a la cual le dio 2 culatazos con su rifle hasta dejarla inconsciente. Asumiendo que esta estaba muerta, tomó su cuerpo y lo arrastró hasta la parte trasera de un sofá por si alguien llegaba, no se asustara y no pensara que algo había pasado. Para esto, Charles llevaba con él un carrito arrastrando en el cual tenía un cofre que estaba cargado de armas con las cuales realizaría la masacre. Algunas de las armas que se encontraban entre el arsenal que Whitman llevaba consigo hacia la punta de la torre del reloj eran una carabina M1, una escopeta de cañón recortado, unos cuchillos y un machete. Esto en caso de que alguien se atravesara en su camino y no le permitiera acceder hasta la parte más alta. Cuando Whitman se encontraba subiendo las escaleras para llegar hasta lo más alto de la torre, se encontró con una pareja de jóvenes que lo vieron extrañados. Sin embargo, cuando este los saludó muy educadamente con un rifle en la mano, estos pues se despreocuparon, ya que pensaron que simplemente se estaba dirigiendo a la punta de la torre del reloj para matar palomas. Cuando la pareja finalmente se fue, Whitman se dispuso a levantar una barricada improvisada en la recepción. Mientras hacía esto, no pudo evitar escuchar un grupo de personas subiendo por las escaleras del piso 27. Se asustó y empezó a disparar indiscriminadamente por las escaleras, acabando con la vida de 2 personas e hiriendo a otras 2. Después de esto era obvio que ya no había marcha atrás, así que Whitman se dispuso a encaminarse hacia su posición de tiro
y preparó sus armas para lo que sería el primer tiroteo masivo en un centro educativo en la historia de Estados Unidos. Whitman abatió a miembros del personal del campus como alumnos indiscriminadamente. Algunos caían muertos en el acto, mientras que otros caían heridos e intentaban ponerse a cubierto. Posteriormente también Whitman se fijó en una calle que discurría junto al extremo oriente del campus y mató e hirió a más personas. Peatones, turistas, dependientes de tiendas, todos ellos fueron testigos de la carnicería de la que estaba siendo artífice el estudiante de ingeniería. La policía recibió la alerta solo minutos después de iniciar el tiroteo y acudió al lugar. Sin embargo, el primer agente que intentó abatirlo se puso a cubierto y empezó a dispararle. Fue rápidamente identificado por Whitman, que como bien sabemos tenía una excelente puntería y no tardó en abatirlo él antes de que le pasara cualquier cosa. Sin embargo, el hecho de que ya se sentía observado o de cierta manera identificado por los policías lo obligó a esconderse a él también, tras unas columnas que se encontraban junto al área de observación de la torre del reloj. Aún con esto, tenía la posibilidad de disparar a través de los desagües. Entonces la acción que tomó la policía fue ordenar a todos los policías en activo de Austin a que acudieran al campus, también a los ayudantes del sheriff, Texas Rangers e incluso cualquier ciudadano de Texas que tuviera un rifle de caza y se encontrara en las inmediaciones. Mientras todo esto ocurría, 3 policías junto con un civil que había sido soldado decidieron irrumpir en la torre del reloj y enfrentarse a Whitman directamente. Sin embargo, el rifle del civil que estaba ayudando a los policías se disparó por error, alertando a Whitman de la presencia de estos 3 elementos que venían a por él. Pese al gran error que habían cometido, al final lograron abatir al hombre que tenía más de 90 minutos aterrorizando la ciudad. Buscaron una identificación en su cadáver y así se dieron cuenta de que se trataba de Charles Joseph Whitman, el estudiante de ingeniería. Tras el ataque, los investigadores empezaron a indagar un poco más en las pisadas de Whitman o qué había hecho antes de realizar la masacre, y se dieron cuenta así de que no habían sido solamente las víctimas del tiroteo las personas quienes habían sido pues afectadas por Whitman, sino que también había asesinado a su esposa a puñaladas y a su madre. Whitman había cubierto ambos cuerpos con sábanas y había dejado notas a los costados. Sin embargo, fue su propia nota de suicidio la que proporcionó más pistas sobre su estado mental. Entre otras cosas, la nota de suicidio de Whitman decía: "La verdad es que estos días no me entiendo ni a mí mismo. Se supone que soy un joven normal, razonable e inteligente, pero últimamente, no recuerdo cuándo empezó, he sido víctima de muchos pensamientos extraños e irracionales. Una vez hablé con un médico e intenté expresarle mis miedos y que sentía llegar unos impulsos abrumadores. Desde entonces me he enfrentado a solas a mi agitación mental. Para nada". Tras afirmar que tenía intención de matar a su esposa, Whitman aseveró que esto era debido a que no quería dejarla viviendo en un mundo sin él para que ella sufriera, y que no le veía ningún sentido a la vida, que la vida no tenía sentido de seguir siendo vivida, y que mataba a su madre también por razones algo similares. Como que él no quería que ellas sufrieran una vez que él se hubiera matado, porque él ya había decidido que él ya no quería seguir viviendo, entonces le parecía injusto dejar a su madre y a su esposa para sufrir sin él. Qué considerado. Además de su madre y esposa, ese día Whitman mató a 14 personas a sangre fría y lastimó a otras 31. Al ser un acontecimiento sin precedentes, la policía no contaba con agentes destinados a atacar a lo que hoy en día se llama un tirador activo. Se dice entonces que este caso generó una revisión de los procedimientos policiales y en todo el país se formaron equipos de armas y tácticas, los famosos equipos SWAT, que suelen entrar en acción en situaciones similares desde lo acontecido en este tiroteo. Entonces estamos hablando de un acontecimiento súper importante en la historia porque pues es el primer tiroteo de este tipo que se daba en una escuela. La policía no tenía ningún tipo de protocolos, no estaban preparados para nada así, y de pronto llega este güey. Entre otras de las cosas que mencionaba la carta de suicidio de Charles Whitman era que quería que cuando él muriera se le realizara una autopsia a su cerebro para ver si encontraban algún tipo de daño en él que estuviera provocando ese tipo de acciones o ese tipo de pensamientos que él estaba teniendo. Y pues tras ser abatido, el cuerpo de Charles Whitman fue llevado a la morgue, donde le cerraron, con un serrucho, le abrieron la parte superior del cráneo para revisar su cerebro, donde encontraron un tumor muy cerca del tálamo.
una zona que desempeña un papel fundamental en la conciencia humana. Pero tenemos aquí en este libro que más importante aún era que ese tumor que tenía Whitman alojado en el tálamo comprimía también la amígdala, que la amígdala pues es un conjunto de neuronas situadas en el interior del lóbulo temporal medial del cerebro y que son clave para procesar las emociones. 3 décadas antes del ataque de Whitman, el neuropatólogo estadounidense Paul Bussey y el psicólogo alemán Henry Klaver habían descubierto que en los monos la intrepidez, el bloqueo de las emociones y la propensión a reacciones desproporcionadas estaban relacionadas con daños en las amígdalas. Sus conclusiones ofrecen una explicación plausible a la violencia de Whitman aparentemente sin sentido. Oh my god. El caso de Charles Whitman resulta bastante destacable porque además de ser el primer tiroteo masivo realizado en una institución educativa en Estados Unidos, pues creó un parteaguas porque se pudo demostrar que en efecto sus acciones estuvieron dirigidas completamente por esa anomalía que padecía, ¿saben? Por el tumor en el cerebro. Entonces, no sé, resulta bastante interesante. A mí particularmente cuando analizo este tipo de casos, como de tiroteos o asesinatos en general, me interesa muchísimo como esa parte de la psicología criminal, ¿saben? Como qué es lo que lleva a las personas a hacer ciertas cosas, no sé, me parece muy interesante. Y pues todo lo que les dije, no crean que me lo inventé ni lo saqué de alguna página de internet, no, lo saqué todo de este libro, que es un libro que compré porque pues como les digo, me gusta muchísimo esas cosas de asesinos y así. Tal vez soy una sociópata, who knows, he pensado tal vez que sí, tal vez este canal sea el canal donde documente mi descenso a la locura, quién sabe, we'll see.